ahí arranqué. Bueno, ¿qué sucede? Lo que yo le digo, en este caso es para demostrar cuándo hubo error en la contratación. En ese caso, quizás lo que va a ser interpretativo del ¿cómo se llama? Del juez, si hubiese un litigio por eso, por el caso del taxista que usted dio, sería extraño que una persona se suba, no sé si habría un error o un vicio de la voluntad, podría defendérselo, habría que analizarlo. Puede llegar a configurar o puede la persona decir que no entendió que era así, vamos a suponer algo, con un taxi creo que no, pero puede pasar quizás en alguno de esos casos donde uno sale del aeropuerto y piensa que lo van a llevar, por ejemplo, que lo vinieron a buscar, no sé, la verdad que no sé si configuraría ese caso, porque tendría que por lo menos haberse dado cuenta de que o preguntar, sería difícil demostrar la buena fe, que es lo que tiene que regir todo el sistema, que tuvo buena fe en subirse a un auto sin saber y que lo llevó a la casa sin pensar que tenía ningún tipo de contraprestación. Tendría que demostrar que hubo buena fe, que por supuesto tiene que precedir cualquier tipo de ejecución. Pero bueno, puede ser. Está claro que si hay error de la voluntad, debe ser probado, pero bueno. Profe, Sí. yo creo que capaz se presta más a confusión el hecho de cuando vas a un hotel o a un aeropuerto y capaz alguien te quiere ayudar con las maletas, por ejemplo. Ahí sí, como que no sé si hay un costo rígido que en cambio en el taxi capaz sí es más obvio. Claro, ustedes recuerden que esto, lo que está hablando de la voluntad es para la sanción de un acto jurídico o de un acto voluntario lícito, recuerden que produce efectos jurídicos. Tendrá que demostrarse en el caso, si es realmente tenido como un acto que generó de alguna forma el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas. No se refiere a los vínculos comunes, ¿no? A un vínculo que no requiera, que no genere ningún tipo de relación. Si hubiese generado, en el caso que usted dice, no fuese una cuestión meramente voluntaria, la de las que te alcance las maletas y eso hubiese una tarifa y estuviese tarifado, hubiese una ley que regula el trabajo del maletero y con un valor, con una comisión correspondiente en un porcentual, bueno, quizás ahí pudiese, pero también entraban a jugar otras cuestiones como son las cuestiones referidas a la defensa del consumidor y el área específica de donde se haga, que son, por eso le hablo del caso en particular. Aquí lo que estamos tratando de ver genéricamente es la voluntad, porque es un hecho complejo, porque también involucra cuestiones psicosociales, no es exclusivamente, no es tan fácil determinarlo, porque vos cuando manifestás esa voluntad y yo tengo que demostrar que tuve discernimiento, intención y libertad, no es, a ver, en el caso común, por supuesto, es obvio expresarlo, pero hay casos donde la verdad que no es sencillo demostrarlo. Por eso lo que quiere habilitar aquí la ley es que pueda demostrarse, por supuesto, que puede estar viciada. Siempre pénsenlo siempre desde el punto de vista jurídico, como un nacimiento, modificación y extinción de relaciones o negocios jurídicos. Vamos a los requisitos, ¿les parece? Para que el error cause la nulidad del acto. Acuérdense que esto lo que puede traer, es que el acto se devenga nulo, porque yo no tuve la voluntad. Entonces, como mi voluntad estuvo viciada, el acto se convirtió en nulo. Bien. Para que el acto devenga en nulidad, entonces el error tiene que ser los requisitos. Tiene que ser un error esencial, primer requisito, y tiene que ser el móvil determinante de la voluntad del que erró. Lo vamos a explicar ahora. Es decir, tiene que ser esencial. Y acá hay una división doctrinaria que la pueden leer en cualquier doctrinario, copia, donde quieran lo pueden leer. Que es que hay una diferencia entre lo que se llama el error esencial y el error accidental. El error esencial es el que se refiere al elemento del acto que se ha tenido en mira al tiempo de su celebración. Es decir, es el acto en sí, que yo tuve miras y yo me equivoqué. Por ejemplo, el caso que veíamos que dio la compañera sobre un contrato vinculado con el corretaje o con
una inmobiliaria, dijo. Es decir, yo perseguía la locación de un inmueble y en vez de locarme un inmueble me locó una casilla rodante, por ejemplo. Y me generó el error, no se ría, Brisa, le puede pasar. Y generó ese error en la ejecución de ese acto. ¿Estamos? Entonces es esencial, hacia el objeto del contrato que yo estaba persiguiendo. Mi finalidad, acuérdense, la voluntad guiada por libertad, intención y discernimiento. Mi intención era alquilar una casa y terminé en una casilla rodante. Entonces, por lo tanto, desde ese lugar estamos de acuerdo que es esencial porque hace entonces al elemento del acto que se ha tenido, como decíamos, en mira al tiempo de su celebración. Si es accidental, en cambio, recae sobre circunstancias accesorias o intrascendentes al negocio, que puede ser accesorio y es intrascendente al negocio. Por ejemplo, si en el caso de la locación, yo alquilo un departamento, un inmueble, y resulta que lo alquilé y en el al lado vecino mío es la doctora Oviedo. Y como yo no quiero tener vinculación con la doctora Oviedo todos los días y no tengo ganas que me pregunte qué día el jueves, entonces digo que hubo vicio en la voluntad porque nadie me avisó que estaba la doctora Oviedo en el B, en el departamento cuarto B, y a mí me alquilaron el cuarto A y la tengo al lado, y entonces no quiero verla a la doctora Oviedo. Bueno, es completamente intrascendente y accesoria a las circunstancias de ese caso, no el caso anterior, ¿sí? Entonces ahí está lo que se llama el error esencial, importante a la hora de, si yo voy, porque recuerden que yo con esto después voy a ir a buscar la invalidez y la nulidad del acto. Si voy a ir a buscar la invalidez y la nulidad del acto, tiene que ser algo trascendente. ¿Estamos? Para que el caso de nulidad, como ustedes saben, ya estamos, exige que el error sea esencial. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que el error sea esencial? ¿Qué dice jurídicamente hablando? Yo ahora se lo dijo por arriba, pero ¿qué dice de la doctrina? La doctrina va a decir que el error esencial es el error que es jurídicamente relevante. Por eso es que permite la declaración de nulidad del acto jurídico del que se habla. Tiene que recaer como un elemento de hecho. ¿Está bien? Tiene que... Es esencial, ese error esencial tiene que afectar sí o sí el proceso de formación interna de la voluntad. Es decir, tiene que haber sido la causa o móvil determinante para el acto. ¿Tá? Yo quería alquilar ese departamento y al final terminó siendo una casilla rodante. Está claro que yo estaba persiguiendo un acto distinto. Bien. ¿Qué establece el nuevo código? El nuevo código además establece el reconocimiento de la contraparte, es decir, es necesario que también que la contraparte se dé cuenta, se haya dado cuenta que no eran los elementos de la voluntad, no se han configurado. O sea, la contraparte en este nuevo esquema tiene que ser reconocible, se tendría que haber dado cuenta. Ese corredor que me generó a mí el vicio en la voluntad, ese error, tendría que haberse dado cuenta que yo realmente estaba buscando un acto de otro sentido del que se me estableció. Eso es el llamado error de hecho esencial, el más típico de los que se dan en la fase contractual o en la ejecución de los actos jurídicos, o actos voluntarios lícitos. ¿Qué pasa con el error de derecho que lo nombró el compañero Manuel? Como error o que lo vinculó con el artículo 8 del Código Civil y Comercial, que es la clase de inexcusabilidad. Acá el error de derecho sí no puede ser anulado. Y aquí es donde está la diferencia de Manuel de lo que usted planteaba con el artículo 8. Porque el artículo 8 es el no conocimiento de la ley. Yo no puedo excusarme en el no conocimiento de la ley para pedir la nulidad del acto. Es decir, yo no sabía que esto era así. Cuando me alquilaron no sabía. Por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, mañana alquilase un boliche, para poner un boliche en la ciudad, dijera, yo no sabía que los boliches no estaban permitidos por un decreto nacional de necesidad y urgencia, y entonces no puede funcionar. Me perjudicaron, quiero la nulidad del acto, porque hubo un error esencial. Yo alquilé un establecimiento pensando que iba a tener funcionalidad mercantil, y al final me entero que hay un decreto nacional que me imposibilita funcionar. Así que yo no puedo, como dijo el compañero, basado en el artículo 8, plantear el no conocimiento de la ley para excusarme en el error esencial. ¿Estamos? No se puede, porque si no, imagínense, sería imposible la vida en sociedad, en un orden, en un Estado de Derecho, sería prácticamente imposible, que prácticamente por estas circunstancias que se ven. Sí, lo que va a hacer la ley en algunos casos es tratar de tutelar el ejercicio abusivo del derecho, que no es lo mismo, y ustedes lo van a ver, lo vieron un poco y lo van a ver mucho más adelante. Pero ahí sí, bueno, si hubiese un ejercicio abusivo del derecho es otra cuestión, totalmente distinta. Pero aquí yo tengo que saber y no puedo aducir un error de derecho. Entonces, para anular los actos no puede ser. Ahora, está claro que si una persona comete un ilícito no se va a eximir de las consecuencias de los daños. Eso es así, y no lo va a poder hacer. Bien, error reconocible, está tratado en el artículo 266. Perdón, error reconocible. ¿Qué es? El 266 dice, el error es reconocible. ¿El 265 lo leímos? Que no me acuerdo. No sé si lo dimos, pero no lo leímos. Lo leímos, pero no lo leímos. Ahí está, bien. A ver, el 265 entonces dice, pero que lo estoy buscando acá en el código, en 265. Dice, el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Un poco lo que estábamos hablando recién. Si el acto es bilateral o unilateral, recepticio, el error debe además ser reconocible para el destinatario para causar la nulidad. Bueno, un poco eso lo hablamos, ¿no? No hablamos de la bilateralidad o el unilateral recepticio, pero el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad, por supuesto, está claro. Eso ya lo hablamos. Entonces, vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Ya lo habíamos dicho. 265 habla de error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, la circunstancia de persona, tiempo y lugar. ¿Estamos? El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona, tiempo y lugar. ¿Está? Reconocible, entonces. Esencial, reconocible. ¿Estamos? Entonces, esto se lo incorpora el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto de lo reconocible? Bueno, el error va a ser reconocible cuando el destinatario de esa declaración lo pudo conocer, como dice el artículo, según la naturaleza del acto, primera cuestión, y las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar. ¿Qué quiere decir esto de la naturaleza y circunstancias del acto jurídico, ¿no? Naturaleza del acto, circunstancia del negocio jurídico. Es decir, cualquier persona que habitualmente se le llama, antes se le decía, con la diligencia de un padre de familia, obviamente un término completamente arcaico, se refiere a aquel que con una normal diligencia o actitud, tendría que haberse podido darse cuenta de él. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir. Una persona normalmente diligente, que prestase atención, por supuesto revistiendo todas las características de la voluntad, discernimiento, libertad y intención, se tendría que haber dado cuenta. Entonces, bien. Si se hubiese dado cuenta, entonces tiene que advertirlo con un criterio de normalidad.
Ahora, la finalidad de esta disposición, que para proteger, ¿no? Lo que trata de es proteger los intereses contrapuestos entre el que le va a errar al emitir su voluntad y lo normal del tráfico. Por eso es que busca esto de lo que hablábamos antes de leer esto de error reconocible, de una exigencia de que sea reconocible ese error. ¿Por qué? Porque si no, para evitar que ustedes piénselo siempre, el tráfico jurídico, sino cuando vos incluís muchas cuestiones de error, podés llegar a hacerlo, convertir el tráfico jurídico habitual en algo engorroso e imposible. Ustedes, si ustedes piensan, sobre todo en la faz contractual, si ustedes piensan en los contratos, se van a dar cuenta que celebran múltiples contratos por día todos los que están acá. Fíjense que recién hablábamos, por supuesto no son contratos con solemnidades fuertes, ni con disposiciones ad solemnitatem o ad probationem fuertes, pero son contratos que uno celebra. Contratos de consumo ustedes celebran todos los días, todo el tiempo. Ya vimos lo del taxi que hablamos recién, un contrato de transporte, o una compraventa de consumo cualquiera que hacen en un kiosco o en cualquier lado. Pero todo el mundo celebra muchos contratos. Entonces, si uno no pusiese requerimientos importantes en cuanto a este tipo de situaciones, podrían darse múltiples casos de error. Entonces, para evitar eso, lo que hace la doctrina es tratar de generar, determinando qué es lo reconocible, qué no es lo reconocible, porque si no entraríamos en la situación de que todo puede llegar a ser configurado como error. Entonces, por eso que se ponen a veces requisitos elevados. Sobre todo en el caso del error. Quizá después lo vamos a ver con el dolo. La cosa es distinta, porque ahí existe un ardid de otra persona que intenta, mediante algún ardid, generarme mi confusión o hacerme ejecutar un acto que no es el que yo quiero ejecutar. Pero ahí estamos en otra situación que es más sancionatoria, si se quiere, aunque no lo sea. Pero en este caso, si uno habilita que todo pueda configurar error, lo hablábamos recién, fíjense, y pensamos ejemplos, es difícil, si hubiese una habilitación genérica del código, podría poner en riesgo incluso un tráfico jurídico de seguridad jurídica normal, reconocer error en todos lados. Volviendo a los supuestos de error esencial, el artículo 267, esto es lo último que decimos, el artículo 267 habla del error esencial y dice que recae sobre la naturaleza del acto, cuando es esencial, esto que hablábamos antes, la naturaleza del acto, esto que decíamos de si quise locar un inmueble y terminé locando un bien mueble para vivienda, un bien o un hecho diverso o distinta especie al que se presentó de designar una calidad, extensión o suma diversa a la querida. Bueno, esto está más vinculado a lo que yo decía, quizás la naturaleza del acto está vinculado a lo que perseguí, si quise locar y en realidad compré, por ejemplo. Acá un bien o un hecho diverso o de distinta especie del que pretendió designar una calidad, extensión o suma diversa a la querida. El inciso C habla de la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o la circunstancia del caso. ¿Estamos? La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o la circunstancia del caso. En la clase que viene lo vamos a repasar uno por uno. El inciso D, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Y el inciso E, la persona en la cual se celebró, a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. 6 incisos respecto a de qué hablamos cuando hablamos de supuestos de error esencial. Les pido si para la clase que viene los leen el error, terminamos la clase que viene con error y dolo, lean error y dolo, por favor, error, dolo y violencia, perdón. Acto jurídico me dijeron que ya arrancó la doctora Rodríguez, ¿verdad? Con objeto del acto jurídico, causas, forma y prueba, ¿es así? Sí, profe. Bien. Sigan con la doctora en ese tema, que ya es mucho mejor que yo. La clase que viene, entonces, nosotros vemos violencia, dolo y terminamos con error. ¿Estamos?